In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Hoy vamos a ver el psiquismo inferior, que es aquello que tienen, habíamos hablado el último día, de que hay tres tipos de alma en función de qué capacidad tuviesen para moverse a sí mismos. Y había tres tipos. El primero, aquellos que no reciben la forma en sí mismos, sino que la forma simplemente les afecta, que es la planta, el alma vegetativa. El segundo, aquellos que sí que reciben la forma en sí mismos, sí que conocen la forma, que es el alma animal, el alma sensitiva. Y en tercer lugar, el alma racional, que es la que es capaz de darse cuenta que la forma es. Y de estas tres formas de alma, nosotros tenemos las tres. Los animales tienen las dos primeras y las plantas tienen la primera solo. Entonces, dentro de la vida vegetativa, en este capítulo vamos a ver las facultades del primer y el segundo tipo de alma. En primer Una lugar, pregunta. sí, Dijiste que nosotros tenemos las tres tipos de almas. es un alma que Humanos tiene. no. A ver, nuestra alma es la misma, es decir, es una sola alma. Sí, Pero esta alma tiene claro. las tres capacidades: la vegetativa, la sensitiva y la racional. Ok. Entonces, o sea, bueno, la vegetativa, no me acuerdo cómo se llaman de los animales, Sensitiva, y la sensitiva y la racional son, son más que nada facultades, pero hay ciertos tipos de almas que tienen estas facultades y se les llaman también así, eh, ¿cierto? sí, Ok. Entonces, sí, no está bien Ujú. decir que tenemos las tres almas, porque solo tenemos una. sí, Solo somos gracias. uno. Y en caso de las plantas, ¿qué tipo es? Porque si sensitivas, los animales, racional, el ser humano. Y las plantas son, ¿cuál? Vegetativa. Oh, ya, ya, gracias. Bien, al principio del capítulo habla el autor de que hay cierta gente que dicen que las almas, no, digo que las plantas no están vivas. E incluso hay otros que dicen que los animales tampoco están vivos. E incluso hay otros que dicen también que los hombres tampoco están vivos. Quieren reducirlo a procesos físico-químicos. Y esto es lo que llamamos el antivitalismo. Esto, como todos los males en la filosofía, tiene su origen en Descartes. Descartes era antivitalista, pero le metía a su sistema a la fuerza el alma racional, aunque su sistema no la acepte, no puede. Y como hemos visto en el tema anterior, es un error que viene de rechazar el concepto de forma sustancial. O sea que el, el entender que los animales y plantas no tienen alma es algo que procede de Descartes. Ujú. Vale. Bueno, o de querer entender la ciencia moderna como la realidad. Y entonces él cómo pensaba bueno, que las almas, que las plantas podían cumplir todos los procesos biológicos que cumplen y los animales,
hacer lo que hacen seguir sus instintos. Él creía que lo hacen mecánicamente. Ah, o sea, como máquinas. Sí. Él creía Ah. que el universo es una máquina. Su filosofía se llama Eh, mecanicista. es también de ahí que viene la idea de que somos en realidad nada más seres casi mecánicos que se mueven solo para sobrevivir y que se adaptaron así. Sí, eso es cartesianismo. Ya, gracias. Básicamente es el mecanicismo que puso que Descartes lo hizo popular. Y claro, es cerrar los ojos a la realidad, porque la realidad no es una máquina, porque hay cosas y las cosas tienen forma. Decíamos en unos capítulos anteriores que el mecanicismo es la negación de la existencia de formas. Vale. Y dice aquí, el antivitalismo es falso porque la máquina es incapaz de proceder por sí misma a reparar sus perturbaciones. La planta se puede reparar sus perturbaciones. Si si la planta tú le cortas un cacho, le vuelve a crecer. Disculpa, me voy a ir un rato, a rato regreso, me están hablando, que me Vale, tengo que ir. vale, Gracias. Hugo, sí. o sea que cuando uno habla de que el ser humano es una máquina, es porque es por la materia, o sea, no tiene ningún alma, sino que simplemente actúa porque así se lo dijo la materia, La gente que o dice por qué se que considera una máquina. la gente que no sé, el ser humano no es una máquina. Estamos diciendo que hay gente que piensa que el ser humano es una máquina. Esta gente piensa Sí, que el ser humano es una máquina porque pretenden reducir la realidad a ecuaciones matemáticas. sí, eso. ¿Y En por concreto, las qué? ecuaciones matemáticas de la Porque física. yo quiero saber por qué la gente confía tanto en, o sea, yo sé que son importantes, pero ¿por qué entonces la gente confía tanto en las leyes? ¿Por qué confía tanto en las ciencias, ya sea exactas o inexactas, para describir al ser humano, cuando se sabe que el ser humano apunta a algo más allá? Porque si no, no habría ni conciencia, la verdad. Por lo que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque piensan que la Oh, realidad es lo que dice la física moderna. Y si la realidad es lo que dice la física moderna, no hay nada fuera de sus ecuaciones. entiendo. Entonces, efectivamente, el hombre es una máquina. No hace más que responder a lo que mandan esas ecuaciones. Pero claro, eso no es la realidad. La realidad es otra cosa. No. Ese concepto de que el ser humano no es solamente una máquina está relacionado al propósito que tiene, No. supongo. ¿Estuviste en la clase anterior, croquetas? Creo que no. En la clase anterior hablábamos de que el alma es la forma sustancial del hombre. ¿Estuviste en el capítulo en el que vimos las formas sustanciales? No, pero sí escuché, o sea, sí he leído sobre la sustancia, sí he leído sobre eso. Vale. Cuando tú tienes un papel y lo quemas, se convierte en ceniza, ¿no? Sí, Entonces una cosa pasa a ser otra, ¿no? sí, Ya deja de ser papel, se convierte en otra cosa distinta. exacto. Eso es porque ha cambiado de forma sustancial. Ha dejado de ser papel. Lo que era, la sustancia que era un papel. Ya no es esa sustancia, ahora es otra sustancia. En el caso de el hombre, la forma sustancial, o de cualquier ser vivo, la forma sustancial es el alma, lo que llamamos vida.
O sea, el ser humano es ser humano porque es vida humana. El ser humano es aquel compuesto de su forma sustancial, que es el alma, y su cuerpo. El ser humano no es su cuerpo, no es meramente su materia. Toda sustancia tiene una forma Lo- y una materia. El papel tiene su forma y tiene su Sí, materia, ¿no? Cuando tú lo quemas, sí, pierde la forma, pero la materia prima permanece. sí, En el caso del hombre, lo mismo. eso sí es verdad. La materia, pues, es el cuerpo y la forma sustancial es el alma. El alma. Entonces, estas personas que quieren reducir el hombre a una máquina, lo que no están cayendo es en que la realidad no está compuesta meramente por la materia, sino también por la forma. Sí, es verdad, es verdad. Porque la materia no puede existir sin una forma. Sí. Pero entonces, digamos, o sea, ahí sí estoy confundido. O sea, ¿cuál es la forma de los objetos que, bueno, digamos, de un ser vivo, de un animal? ¿Cuál es esa forma de un animal, no sé, de un gato, que distingue o que hace diferente a la de un ser humano? Sí. ¿Qué significa tener vida? Significa tener principio de movimiento. Es decir, que se pueden mover por sí mismos, sin necesidad de impulso exterior. Llamamos alma Ahora entiendo. a la forma de aquella sustancia que tiene principio de movimiento en sí mismo. Ya entendí, ahora sí. Toda esta concepción dentro de la física moderna no entra, no cabe. La física moderna no contempla la realidad. Ahora bien, en los colegios, Pues que la física solamente... en los colegios, en los institutos, solo se enseña la realidad desde el punto de vista de las ciencias positivas. Entonces, la mayoría de gente se cree que la realidad es lo que las ciencias positivas enseñan. Consecuentemente, la gente se piensa que el hombre es una máquina. Listo, bro, gracias, ya entendí, ya entendí. Vale. Decíamos, el antivitalismo, negarle la vida a las plantas es falso, porque la máquina es incapaz de proceder por sí misma a reparar sus perturbaciones. Una máquina, tú le quitas una pieza y deja de funcionar. No es capaz de repararse esa propia pieza. La máquina tiene una operación exterior, pero la máquina no puede retroalimentarse. Esto nos señala esta necesidad que tienen las plantas, lo que acabo de decir, de nutrición. La planta necesita alimentarse para poder vivir. El momento en el que deja de alimentarse, deja de vivir. Son las plantas y toda alma con una capacidad vegetativa. La tenemos todos los seres vivos. Si no nos alimentamos, si no nos nutrimos, dejamos de ser seres vivos. Y esto, este mantenimiento intrínseco en el ser, las máquinas o los átomos no lo pueden hacer. No necesitan alimentarse para ser. Una piedra tú la dejas ahí y sigue.
Bien, las plantas, además de nutrirse, también crecen. Y el crecimiento no es simplemente el aumentar en tamaño, porque una piedra también puede aumentar en tamaño. No es solo una prolongación. También, aparte de eso, tiene la potencia generativa. La planta puede generar otras plantas como ella misma. Y eso es todo lo que hacen las plantas. Todo esto que hacen las plantas también lo hacen los animales y también nosotros. Ahora bien, la vida vegetativa, como hemos visto por estas tres operaciones, versa sobre un objeto que es el propio individuo que actúa de sujeto de ella. Es decir, no versa sobre otros seres. El animal, por ejemplo, ve la comida. Entonces ahí ya versa sobre otros seres. Pero la planta no, se queda todo, como dice aquí, dentro de su especie. Solo su propio ser. Bien creciendo, o bien nutriéndose, o bien generando otra especie de su mismo ser. O sea, generando otra planta de su mismo ser. Luego, para entrar en el alma sensitiva, empezamos por la esencia y la naturaleza del conocimiento. Esto ya es un poco más complejo. En el vegetal, solo actúa en virtud de sus formas naturales. Es decir, todo el principio de actividad lo tiene en él mismo, no toma algo exterior, como acabo de decir antes. El animal también toma formas objetivas. Es decir, el animal ve la comida y la comida influye en él. La comida puede le incita a un principio de actividad en el animal. Entonces aquí hay que hacer una distinción entre una presencia natural y una presencia cognoscitiva. La presencia natural es el principio de actividad que tiene la planta por sí misma, naturalmente, y luego el animal puede tener otro principio de actividad que no tiene naturalmente, como por ejemplo cuando ve la comida. La comida está fuera de su naturaleza. Esto segundo lo que llamamos la presencia cognoscitiva de las formas. O lo que es lo mismo, que las formas que se encuentran cognoscitivamente no se comportan en el sujeto como materia de ella. El sujeto no es la materia de esa forma. Sabemos que la forma es principio de actividad, principio de cambio, pero el animal no cambia por poseer esa forma. Esa forma, cuando la conoce, cuando está presente cognoscitivamente, no cambia. En cambio, las formas que se encuentran naturalmente en la planta sí que la hacen cambiar. El primero se encuentra de modo material, es decir, en el caso de la presencia de las formas naturales, se encuentra de modo material, y en el segundo se encuentra de modo inmaterial.
y objetiva. Bien. Distinguimos dos principios que rigen la operación de conocer: la propia potencia cognoscitiva y la forma que ha de determinarla. Es decir, no es lo mismo que yo vea algo, la percepción de esa forma. En ese caso la forma está en lo que yo veo. Por ejemplo, veo el calzador, la forma la tiene el calzador. Y otra cosa distinta es la forma una vez yo la he percibido. Cuando yo pienso, por ejemplo, en el calzador en mi mente. Entonces, dice, no cabe así otra posibilidad sino que la forma que determina a la potencia sea un doble subjetivo de la que hay fuera de ella. Esa forma vicaria sucedánea de la que existe fuera de la potencia y que es producida en esta por la cosa en la cual la forma primitiva está naturalmente presente, es lo que se llama especie impresa. Explica aquí. Si ahora se considera, es lo que acabo de decir, el proceso del conocimiento, que la forma pasa del calzador a mi mente. Sí, aquí lo explica en resumen. Si ahora se considera en su conjunto cuánto se lleva dicho sobre el conocimiento, este aparecerá como un proceso circularmente desarrollado, a la manera de una circunferencia que comienza y acaba en la forma conocida, comienza y acaba en el calzador. Esta es a la vez principio natural y término objetivo del conocimiento. El otro polo del diámetro iniciado en esa forma es el propio sujeto cognoscente. Primero está en el principio del círculo el calzador y en el otro lado del círculo está el sujeto. Y luego el sujeto, el círculo sigue por abajo y vuelve al calzador. La totalidad del proceso es la circunferencia entera. Y este proceso, considerado desde el cognoscente, tiene dos periodos o fases, una pasiva y otra activa. Es pasiva la primera y activa la segunda. En la primera, que puede representarse por una de las dos circunferencias que el diámetro divide, la potencia cognoscitiva es objeto del influjo de la forma que luego ha de conocer. Recibe de ella una acción cuyo efecto es la especie impresa. Recibo la especie impresa. Y luego, en la segunda fase, la otra mitad de la circunferencia, la potencia cognoscitiva, o si se quiere el cognoscente mediante ella, ejecuta la acción inmaterial de aprender la forma que previamente la determinó, bien sea esa aprehensión directa e inmediata, bien necesite de la especie expresa para poder cumplirse. Pasa de aquí, la especie impresa, y luego la especie expresa la devolvemos al calzador. Cuando hablamos en los primeros capítulos de la diferencia entre el concepto formal y el concepto objetivo, es esto lo que nos referíamos. Una cosa es la forma del calzador y otra cosa es la forma del calzador en mi cabeza. El concepto objetivo es el relativo a la forma del calzador, la forma que el calzador tiene. Y luego, la especie expresa es lo que llamábamos concepto formal, que es el que yo utilizo para referirme al calzador, la segunda parte del proceso del conocimiento. ¿Habéis entendido?
Sí, amigo, sí. No, el calzador es este. Y del calzador tiene una forma, que es el calzador. Esa forma yo la percibo mediante la especie impresa. Y luego, yo, para entender esa especie impresa en mi conocimiento, en mi entendimiento, formo la especie expresa y se la aplico al calzador. No es lo mismo el calzador que mi idea del calzador, ¿no? Mi idea del calzador, o lo que se llama la especie expresa, hace referencia al calzador, a la especie impresa. Pero son cosas distintas. Esa capacidad de referencia de la especie expresa a la especie impresa, si os fijáis, es lo que permite la objetividad. Porque si no hubiese esa referencia de mi idea del calzador al calzador, no habría objetividad. No podría yo decir que mis ideas de la realidad son la realidad, ¿no? Y no, que sería una cosa distinta de la otra. Y la realidad, a ver, la mente no tendría nada que ver con la realidad y no podría yo conocer la realidad. ¿Sí, no? ¿Lo veis? Vale. Ahora os voy a dejar adivinar quién se cargó toda esta teoría del conocimiento. Y quiénes después le siguieron negándolo. Kant lo negó. Sí, efectivamente, el idealismo de Kant es una negación de esta y es incluso anterior que Descartes. Fue Occam. Si os fijáis, el nominalismo es eso. Estamos hablando del proceso de conocimiento. Hola. Lo resumo para hinojo. Proceso del conocimiento. Tú ves el calzador y el calzador produce en ti una especie impresa. Y después, en la segunda parte del conocimiento, tú produces una especie expresa que se refiere al calzador. La forma pasa del calzador en forma de especie impresa a mi mente. Y mi mente la percibe o la forma en la segunda parte del conocimiento como especie expresa en la forma que yo tengo en mi mente del calzador. Si te acuerdas, Hinojo, de la diferencia entre concepto objetivo y concepto formal, en el caso del conocimiento es lo mismo. Es el concepto formal, si te acuerdas de eso. Pero sí, es lo que nuestra mente produce. Una cosa es la forma del calzador, la que el calzador tiene, ese es el concepto objetivo. Y otra cosa distinta es la forma en mi mente que se refiere al calzador. Eso es el concepto formal. En el caso del proceso del conocimiento, llamamos a esto lo primero especie impresa y lo segundo especie expresa. Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, Sí. oye, a ver, amigo, a ver si entendí. Es decir, existen tres tipos de forma. Forma sustancial,
forma formal y forma objetiva. Entonces, en el caso de tanto plantas, animales y hombres, su forma es sustancial. Y en el caso de los objetos como un calzador, que es lo que te estás refiriendo, que te refieres, es decir, si la ves en su forma, es su forma formal. Ahora, como cuando no puedo ver y sé lo que es el objeto y de qué se está hablando, como una planta, una escultura, un frasco o lo que sea, y yo me lo estoy imaginando, ahí es que se encuentra en su forma objetiva. ¿Es? Si te fijas, has dicho forma formal. Oh, no, no. Es decir, en mi mente, mi idea de cosas, de objetos y cosas, esa es la forma objetiva. Cuando tengo en mi mente la idea de objetos, una puerta, una mesa, una silla, tengo la idea de cosas, eso está en su forma formal. Ahora, cuando yo te digo, Sí, esa mesa, esa silla, esa... si ¿Mm? te fijas, has dicho Dime. forma formal. Forma Eh, objetiva. Disculpa. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que mi mente la... Sí, sí, sí. Forma objetiva es como... no, Oh, disculpa. no es forma formal y forma objetiva, es concepto formal y concepto objetivo. Oh, ya. Ok, gracias. Luego, tipos de forma hay dos. Forma sustancial y creo que se llama forma accidental la otra. Mm, Por oh, ejemplo, ya. en el caso del papel, el papel Ujú. puede sufrir cambios accidentales, como cambiar de color, que no le hacen dejar de ser papel, y puede sufrir por otro lado cambios sustanciales, cuando deja de ser papel. La forma que adquiere y pierde al sufrir cambios accidentales es lo que llamamos forma accidental. Por ejemplo, el color. La forma que adquiere y pierde al dejar de ser papel, al cambiar de una sustancia a otra, es la forma sustancial. Y todas las sustancias tienen estos dos tipos de forma, tanto los seres vivos como los seres inertes. ¿Sí? ¿Entiendes, Cecilia? Sí. Ujú. ¿Alguna pregunta? Mm, no, lo que estoy anotando es forma, porque ahorita dice el calzado tiene una forma impresa. Y entonces lo que estoy tratando, me gustaría hacer como un diagrama de formas y sustancial, forma impresa, forma no sé qué. Pero no se puede hacer así. La especie impresa, no la forma impresa. La forma es el principio de actividad. Tú cuando dices que el calzador es amarillo, el amarillo es una forma, porque es capaz de producir acto, producir cosas, hace cambiar cosas en el mundo, capaz de llamar cosas a ser. Recuerda, en el capítulo del cambio, ahí hemos hablado del cambio sustancial y del cambio accidental. Cuando una cosa pasa de ser una a ser otra, lo que se mantiene es la materia, lo que cambia es la forma.
esquema que tú estás buscando, Cecilia, te lo voy a dibujar yo aquí, porque lo de las formas es otro tema aparte. Lo vimos en otro capítulo. Chicos, adelanten, adelanten, porque realmente estoy muy atrasada en las clases, ustedes saben, entonces no quiero como extender más. Sí, por favor, discúlpenme. Ujú. Mira, Cecilia, ¿lo ves? Sí, sí. Está por una parte el calzador, de una forma tal que así. Y tienes por otra parte el sujeto. Y el círculo tiene dos partes, ¿no? Ujú. Este es el calzador con su forma de calzador. Va. Bueno, luego tienes la especie impresa. En lo que pasa del calzador al cognoscente. Y luego lo que genera el cognoscente para referirse al calzador es la especie impresa. Perdón. Especie expresa. ¿Lo ves? Sí, Es lo que pone sí, aquí. sí. Gracias. Y ahí donde se tiene conocimiento, una vez que tienes la especie expresa. Bien. Ese soy yo, sí. Luego, los sentidos externos. Si os acordáis del capítulo anterior, lo que estamos diciendo esencialmente es que todo el conocimiento de los animales queda reducido a lo corpóreo. El animal no tiene conocimiento de lo incorpóreo porque eso requiere abstracción. Estas formas, que son objeto de conocimiento corpóreo, son las que llamamos sensitivas. Y el conocimiento de estas se llama sensación. Y las potenciales o facultades correspondientes, sentidos. En los sentidos vemos cosas materiales. Y estos sentidos
se pueden distinguir entre externos e internos. Aquí está mal el libro, que a veces tiene ratas, esta es una... No quiere poner eternos, quiere poner externos y luego por otro lado internos. Seguro que se os ocurre un ejemplo de cada, ¿no? Sí. El capítulo anterior se concluye que el conocimiento de los animales queda reducido a lo corpóreo. Solo tienen conocimiento sensitivo. No, porque el conocimiento incorpóreo requiere abstracción y no tienen abstracción, porque no tienen libertad. Porque no son racionales. ¿Entiendes? Sí pueden pensar. Lo que no pueden es darse cuenta de que las cosas que ven son. Si te acuerdas, en el capítulo anterior lo explicaba utilizando el concepto de que no pueden utilizar las cosas como medios para un fin. No son capaces de reordenar las cosas, no se dan cuenta de que las cosas son para algo, sino que lo hacen y punto, sin fin, sin finalidad. Y eso se debe a que no se dan cuenta de que las cosas son, que son algo. Simplemente las conocen. Saben lo que son, pero no saben qué son. Entonces no pueden abstraerles la forma, porque eso requiere el concepto del ser. Simplemente la reciben, la forma, sin abstraerla. Los que lo abstraemos somos nosotros, por procesos que hemos visto antes. Entonces su conocimiento se queda en lo sensitivo. ¿Entiendes? Bien. Luego, el conocimiento de estas formas se llama sensación y las potencias correspondientes se llaman sentidos. Y luego los sentidos se separan entre externos e internos. Luego, los sentidos externos se separan entre inferiores y superiores. No, todavía no. Pero más o menos, es decir, como con todo en el libro, te vas dando cuenta que cualquier capítulo utilizamos lo que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, en el capítulo de Todicea vamos a ver pues todo lo que hemos visto hasta ahora. Y en el capítulo de ética, pues es imposible hacer ética si no hemos hecho antes todo esto. Y para lo de los sentidos, sí, empezamos ahora, más o menos. Primero hay que conocer la naturaleza de los sentidos y del conocimiento. Bien. Hemos visto entonces tomar vientos el cazador.
sentidos que se dividen en externos e internos y los sentidos externos se dividen en no, espera. ¿Cómo se dividen? Inferiores y superiores. Y superiores. Epa. Aquí. Y esto se divide en esto. Bien. Y pone esta división resulta de comparar las potencias sensitivas que menos inmaterialmente captan sus objetos con las que lo hacen de una manera más objetiva o inmaterial. Por ejemplo, el olfato, el gusto y el tacto lo hacen de una forma más material, porque no captan objetos, si os fijáis. Captan cosas relativas al sujeto. Por ejemplo, el tacto no sientes un objeto, sino que sientes cómo afecta al exterior en tu sujeto. El calor que hace, por ejemplo, o la presión que sufres en un sitio. En la vista y el oído es distinto, porque captas algo objetivo, algo de un objeto. El color, dice aquí, es algo del objeto. El frío y el calor es algo del sujeto. No es lo mismo una idea que la complejidad. Los chimpancés o los perros o cualquier animal recibe las formas de las cosas que ve y tiene principio de actividad para responder a ellas. Lo que no se puede dar cuenta es de que ese concepto es, de que la comida es. No puede abstraer el concepto de la forma de la comida. Cuando resuelve un rompecabezas o cuando hace cuentas o cuando pinta un cuadro a un elefante, he visto chimpancés que les ponen matemáticas y las sumas y las resuelven. Eso no es darse cuenta de que los números son. Es una cosa distinta. Ser racional no es lo mismo que ser inteligente. O sea, a veces decimos, por ejemplo, que mi perro es muy listo porque ha hecho un truco que le he enseñado a hacer. Sabe muchos trucos, mi perro es muy listo. Eso no significa que sea racional. Racional es distinto. En el capítulo anterior, si lo quieres ver en más detalle, lo he subido a internet, a YouTube. Y explicamos ahí más exactamente lo que significa ser racional. Bien, distinguimos, dice aquí, el número tradicionalmente de sentidos es 5, vista, oído, olfato y gusto y tacto. Y ya Aristóteles había dicho que el tacto en realidad no es solo un sentido, sino que son varios. Que no es lo mismo sentir presión que sentir temperatura. Pero bueno, es igual eso. Luego, distinguimos entre
per se, sensible per se y sensible per accidents. Por ejemplo, cuando tú ves un árbol, tú lo que estás viendo no es la sustancia del árbol per se, sino per accidents. Lo que es per se es el color, la forma exterior del árbol, ¿no? Per se es aquello que los sentidos reciben directamente. Luego, el árbol, la sustancia del árbol, es sensible per accidents, que no es algo que ven directamente los sentidos, sino que después el intelecto agrupa. Luego, lo sensible per se puede serlo de una manera primaria o por el contrario secundaria. Oh, es que me estoy... Por ejemplo, el concreto color que un cuerpo tiene es inmediatamente captable por la vista. En cambio, la cantidad concreta de este cuerpo, aunque de suyo es sensible per se, aunque de suyo es sensible, por ser una forma corpórea concreta y singular, no es sensible de una manera inmediata por la vista, porque ésta tiene por objeto propio el color, no la cantidad. ¿Cuál? Lo de sensible per se y per accidents. El per se del árbol es el color y la forma exterior del árbol. Eso es lo que ven los ojos. Y el per accidens es el árbol, la sustancia del árbol. Los ojos ven el per se, lo que ven es el color del árbol. Luego, el sentido común agrupa eso que es sensible per se para generar eso que es sensible per accidens, la sustancia del árbol, que es inteligida por el intelecto. Luego, lo sensible per se puede ser de una manera primaria o por el contrario secundaria. Por ejemplo, el color y la cantidad. Primariamente sensible en la vista es el color y secundariamente sensible es la cantidad. La cantidad se ve, pero es como una consecuencia del color. Dice aquí, sensible primario es el objeto formal de cada uno de los sentidos. Si os acordáis de lo que es el objeto formal, entendéis esto. ¿No te acuerdas, Hinojo, de lo que es el concepto formal? El objeto formal. ¿Te acuerdas de lo que es el objeto formal? ¿Te acuerdas cuando dividíamos las ciencias? Pues ahora para dividir lo sensible primario y lo secundario es a través del concepto del objeto formal. Vale, esto en los sentidos externos. Vamos ahora con los internos. Y lo divide en varios casos. Voy a hacer esto así. Y divide entre fantasy, imaginación, voy a poner.
que es cuando la forma no está presente. Ni como forma ausente. Luego, en el caso de que la forma no es presentable a los sentidos externos, lo que llamamos instinto, que significa la concreta conveniencia o disconveniencia de esos objetos que percibimos por los sentidos externos. Y por último, la memoria. Espera, no. Sí, aquí. Vale. No requiere mucha explicación esto, supongo. Sentidos externos e internos, inferiores superiores, imaginación, instinto y memoria. Luego, nosotros percibimos, como hemos dicho, el sensible per se, el color. Pero no es lo mismo que el ojo vea el color, el color del calzador, que ver el calzador, ¿no? El que agrupa aquello de los que reciben los sentidos y se lo hace sentirlo al sujeto y lo convierte en el calzador es el sensorio común o el sentido común. Pasa de ser el color del calzador a ser el calzador. O más bien la diferencia que hay de color entre a un lado del calzador y otro lado del calzador. Hay aquí una diferencia de color. Eso es lo que el ojo ve, esa diferencia de color. Luego el sentido común, eso lo transforma en el calzador. Sí, porque no es lo mismo el hecho de que haya aquí un color y de que haya otro y de que haya otro, a que haya un objeto en esa diferencia de color, ¿no? El sentido común se encarga de separar eso. Y lo que sientes, en realidad, es lo que el sentido común te dice que el sentido común te da para que sientas. Dice aquí, la potencia por la que se tiene la sensación de cualquier sensación externa. Los sentidos te dan colores, en el caso de los ojos, y luego tú esos colores, el sentido común los transforma en cosas que tú sientes. Adiós, Ixoy. Bien. Luego, el instinto. Creo que aquí ya es todo apéndices, no apuntes. Va, sí. El instinto, es un apunte esto, no procede de un modo racional en este tipo de operaciones. Actúa de una manera puramente espontánea, natural. Por eso no se equivoca en ellas. Los animales que se mueven por instinto no se mueven no se puede decir que yerran o que aciertan. Es raro acertar, es una operación del intelecto. Es espontáneo. Si no hay intelecto, no hay libertad. En intelecto hay espontaneidad. Entonces ahí no puede haber error en la espontaneidad. Luego, distingue aquí entre la sensación y la percepción. La percepción es la percepción, el sensible per se de un determinado sentido se enlaza a las formas que los demás sentidos aprenden
y las que en otra ocasión captarán, reconstruyéndose así en unidad que al menos en buena parte responde a su modo a la que el objeto posee físicamente. Y tú sientes algo y otra cosa es percibir el objeto. Son cosas distintas. Hemos dicho, primero ves los colores forman el sentido común el calzador, y luego tú percibes el calzador. Hola. La percepción es eso, entonces la captación del calzador. Bien, esto era sobre los sentidos internos. Luego, las tendencias inferiores. He puesto qué sentidos era. Ponemos aquí tendencias interiores. Hemos separado en dos cosas. Ponemos aquí esto, va a haber que ponerlo más abajo. Apetito. Que es la inclinación o tendencia a algo conveniente. Y se separa en dos cosas: natural o ilícito. Natural es lo que uno tiene de por sí, y el ilícito es cuando se le presenta un objeto y uno se inclina hacia él. Yo tengo el apetito natural, pero hasta que no se me presenta un objeto no tengo apetito ilícito. Luego distingue aquí, en el caso de la petición, puede ser de dos especies: sensitiva o intelectiva. El apetito intelectivo es lo que llamamos voluntad. Uno quiere algo que conoce. Entonces el apetito de mi sitio tiene que ser intelectivo para la voluntad. Luego, el bien por cuya concreta aprehensión se verifica el acto del apetito sensible puede presentarse de dos modos:
o como deleitable a los sentidos o como conveniente a la naturaleza. El apetito que corresponde al primer caso se denomina concupiscible. Y el relativo a la inconveniencia del segundo, el que supera la relativa inconveniencia del segundo, irascible. Que esto no sé cómo meterlo en el esquema. Bien, dividimos entonces dentro de lo deleitable a los sentidos, que es el apetito concupiscible, y por otro lado el conveniente pero difícil de conseguir, que es el irascible. El irascible requiere superar una cierta dificultad. Cuando decimos que es difícil de conseguir, el que desea eso que es difícil de conseguir es el irascible. El concupiscible desea lo que el apetito sensible, no, lo deleitable en los sentidos. Luego, los actos del apetito sensitivo es lo que llamamos pasiones. Y estos actos del apetito concupiscible son el amor, el deseo y el gozo, opuestos por el odio, la abominación y la tristeza. Luego, los actos del apetito irascible son la esperanza, la audacia y la ira. Y contrarios pone la desesperación y el temor, que no sé por qué pone 2 sino 3. Luego, a ver. Voy a ir al Paint. Bien, hemos dividido el apetito entre natural y ilícito. Eso es un tipo de división que se puede hacer. Y luego, por otro lado, podemos dividirlo entre lo que acabamos de poner ahora. El apetito sensible el sensitivo e intelectivo. Sensitivo e intelectivo. Este por aquí y este otro más abajo que tengo que hacer más.
Em, luego, esto es lo que llamamos voluntad. Y luego teníamos entre concupiscible e irascible. E irascible. Aquí esto y aquí esto. Y luego concupiscible es... Dice aquí amor, deseo y gozo. Y gozo, y el otro es esperanza, audacia e ira. Audacia e ira. Aquí, este por aquí, este por aquí, estos tres aquí. Así, 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 así y así. Vale. Y esto es una parte de la psicología, de las partes que tiene, y el resto lo veremos en el próximo capítulo. Te lo voy a guardar. Escritorio inter... No, este capítulo se llamaba el psiquismo inferior. Vale. Eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, yo puedo tener un apetito natural, que es el que tengo antes de ver cosas, y cuando veo una cosa y la deseo es el apetito ilícito. Que de hecho... Sí, la que te la paso.
no estoy seguro de si todos los de abajo son electivos. De hecho sí creo que no es así, sino que esto es tal que así, esto por aquí, esto fuera, esto aquí, lícito, esto fuera, esto fuera. Vale, esto por aquí y esto por aquí en la derecha va para acá, esto fuera y ahora sí está bien. Y digo, este esquema el próximo día lo completamos con lo que sigamos. Escritorio, paso por aquí para el que quiera mirar. Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque aquí acaba el capítulo. Oh, gracias, amigo. Gracias con diagramas muy sencillo. Bien, pues si no hay dudas me despido. Así que nada, la próxima el sábado que viene si Dios quiere.